mayo de 1930, la esposa de Peter Kürten pensó que su marido le estaba jugando una pesada broma, cuando, mientras estaban sentados en el salón de su casa, bebiendo un rico café, este le confesó que era la personificación del mal, que no era quien parecía ser y que había cometido actos terribles y depravados. La mujer amagó con levantarse con una sonrisa en los labios, pero Peter la contuvo sosteniéndola de su mano y continuó con su historia. Sentado serio y con las amarillentas mejillas maquilladas, Peter contó a su esposa el inmenso placer que le proporcionaba el hecho de apuñalar con un cuchillo, o unas tijeras, o apretar con sus manos desnudas las gargantas de mujeres jóvenes. Su mujer esperaba que Peter se riera y rompiera con esa tensión que le proporcionaba esa horrible historia, pero esto no ocurrió. Incluso se ha llegado a decir que Kürten le pidió a su esposa que lo entregase ella misma a la policía, para así poder cobrar la recompensa que se ofrecía por él. Lo que sí Peter no le confesó a su mujer fue cuál era el motor de su deseo de matar a esas mujeres, cuál era el impulso que lo llevaba a cometer tales actos. Nacido en mayo del año 1883, Peter Kürten era el tercero de 13 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta, y cada día era un desafío contra el hambre. Peter vio cómo su padre, un alcohólico, daba palizas a su madre, y no dudaba en abusar de sus hermanas casi todos los días. Con tan solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Düsseldorf, donde la familia se había mudado, para huir del dolor, la tristeza y violencia extrema que había convertido su vida en algo insoportable. Lo que Peter no sabía era que, si bien podía escapar lejos de esos tormentos, la semilla de la maldad, la crueldad y el horror ya estaban impregnados en él y que tarde o temprano crecerían en ese muchacho asustadizo y nervioso, y lo llevarían a convertirse en una de las personas más buscadas, odiadas y temidas de toda Alemania. No pasó mucho tiempo para que Peter desencadene el odio reprimido. El sadismo se despertó en la tierna infancia y lo llevó a cometer torturas a varios animales de la calle. Encontró placer y fascinación matando perros y gatos del vecindario, oliendo la sangre de los mismos. Pero pronto esto empezó a ser insuficiente. Los animales ya no le causaban el mismo placer y comenzó a ver a las personas como sus próximos objetivos. Al mismo tiempo, comenzó a robar e incendiar viviendas. Durante la Primera Guerra Mundial, Kürten fue condenado por sus habituales delitos de hurto y alguna que otra agresión sexual. En el año 1921, Kürten se trasladó a Altenburgo, donde se casó con una mujer de buena reputación, al mismo tiempo que conseguía un trabajo como chofer de camión. Peter llevaba una doble vida, nadie sospechaba de ese buen hombre. A los 30 años, Peter volvió a robar. Un día estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar, pero cuando entró para desvalijarla se dio cuenta de que en su interior se encontraba una niña de 13 años, llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y la degolló. La policía encontró un pañuelo con sangre que tenía las iniciales PK bordadas. Pertenecía al asesino, pero el padre de la joven se llamaba Peter Klein y fue culpable por el crimen. Desde aquel día que probó el alma humana, Peter se volvió más sádico, más deseoso. Sus fantasías más oscuras necesitaban encontrar más personas. Pero había un motor que impulsaba toda esa perversión, y era la sangre. Esa atracción fatal que lo llevó a volverse despiadado, ciego. Solo pensaba en la sangre. Desde que degolló a aquella niña, desde entonces se sucedieron varios asesinatos. Cada vez más seguidos, uno detrás de otro, hasta que Peter perdió el control por completo. 2 meses después, Kürten encontró a su siguiente víctima. En un nuevo asalto domiciliario, el asesino se topó con la joven Gertrude Franklin, de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizaría a la ciudad de Düsseldorf. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló, y a partir de entonces dio un paso más en su locura criminal. No aguantó la tentación y empezó a beber la sangre de sus víctimas. Kürten, con el ego desatado, algo muy normal en los asesinos en serie, empezó a poner en jaque a la policía, burlándose de ella. En su afán por reafirmar su superioridad frente a los agentes,
Peter Kürten les enviaba un mapa donde indicaba el lugar en el que había arrojado el cadáver de una niña llamada Gertrude Albermann. En aquellos momentos, las comisarías alemanas se encontraban colapsadas por la enorme cantidad de denuncias que llegaban con los nombres de posibles sospechosos. La ciudad estaba en vilo, y es que el demonio tiene algo aún peor que su maldad: es un maestro del disfraz. La policía no podía hacer nada, estaba detrás de alguien invisible. Los ataques de Kürten continuaron durante el invierno y la primavera, pero ninguno fue mortal, lo que solo sirvió para aumentar el horror, ya que los espeluznantes ataques de los supervivientes proporcionaron un material escabroso para los diarios de su época. La condena pública de las autoridades por no haber atrapado al asesino fue generalizada. En los años 30 mató a Rosa, de solo 8 años, apuñalada con unas tijeras, y luego quemó su cuerpo. En febrero y noviembre acabó con al menos 5 personas, 4 de ellas niñas menores. En ese ambiente de terror que atenazaba a la población de Dasenford, llegó una joven de 20 años, Maria Budrich. Se bajó del tren y mientras caminaba por la estación fue importunada por un hombre que la agarró del brazo. Apareció por suerte, en su rescate, un segundo hombre, con corbata, sombrero y bigote recortado. Los modales educados del señor de bigote sirvieron para calmar a María, a quien el desconocido se ofreció para acompañarla hasta su destino. María le indicó que buscaba una residencia, pero antes de llevarla al lugar, el desconocido la llevó a su casa, le dio de comer y se le insinuó. María lo rechazó y parecía que todo iba a terminar allí, pero el señor de bigote la engañó. Y en vez de acompañarla hasta su residencia, la llevó a un bosque, a las afueras de la ciudad. Allí empezó a estrangularla y la violó. Por suerte, el asesino no terminó su trabajo como solía hacer, y María salió con vida del bosque. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Kürten era detenido. Los interrogatorios dieron a Peter Kürten la oportunidad de satisfacer de nuevo su enorme ego. Durante las sesiones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego edificios abandonados, con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que dormían allí. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en la condena a muerte. Peter Kürten no protestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el día 2 de julio del año 1931, en Colonia, Alemania. Su estado de perversión mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó a su verdugo: «Dime, después de que me cortes la cabeza, ¿podré oír el sonido de mi propia sangre brotar de mi cuello?». Los psiquiatras, profundamente intrigados por la psicopatía y la anatomía del cerebro de Peter Kürten, no dudaron en solicitar a las autoridades la cabeza cercenada del asesino para estudiar su cerebro, a lo que la justicia alemana no puso inconvenientes. A día de hoy, la cabeza del vampiro de Dasenford se exhibe en el Museo Ripley de Wisconsin, Estados Unidos, como una curiosidad histórica, dentro de una caja de cristal. Un cartel explica su caso a todos aquellos interesados en su vida y su perfil criminal.